Son las 12:45 de la tarde. El gobierno de Ecuador abrió hoy un corredor humanitario para facilitar el traslado de buses de cientos de venezolanos que están tratando de llegar a Perú antes de que mañana entren en vigor las nuevas restricciones para el ingreso de ese país, que es básicamente tener un pasaporte. Nuestro canal aliado Ecuavisa nos explica. Cobijados por el intenso frío, así pernoctó este grupo de venezolanos en Tulcán a la espera de ser trasladados hasta la frontera sur. Para ello, el gobierno ecuatoriano puso a disposición 34 buses interprovinciales que movilizarán de manera gratuita a los migrantes por el corredor humanitario desde Rumichaca hasta Huaquillas. Es decir, un camino que recorre el país y por ende las autoridades decidieron transportar a los venezolanos que están de paso en su travesía hasta Perú. Ahorita hablar de números se nos complicaría un poco porque es la primera práctica que vamos a hacer dentro de este tema del corredor humanitario. La caravana de buses llegó a Tulcán pasada la medianoche. Una vez que las autoridades socializaron la medida en Rumichaca, Terminal Terrestre y Parque Isidro Ayora en Tulcán, uno a uno fueron embarcados. De verdad que nos parece bien, pues, porque a veces hay muchas personas que no tienen cómo costear los pasajes hasta allá. Hasta las 4 de la madrugada se llenaron 8 unidades. Javier Lucero, jefe político de Tulcán, señaló que es una problemática que está lejos de terminar. Se ha articulado con los diferentes jefes políticos, con los tenientes también de cada una de las parroquias. Va a existir, obviamente, migrantes venezolanos en cada una de ellas para que sean trasladados, obviamente, respetando los derechos humanos. La ruta inicia en la frontera con Colombia. Los buses avanzan por Tulcán en Carchi. Siguen su trayecto hasta Imbabura, en la población de Mascarilla, continúan hacia Quito. Estos buses van en caravana hasta Guayaquil para terminar el viaje en Huaquillas, provincia del Oro, la última población ecuatoriana antes del control migratorio de ingreso a Perú. El requisito para acceder a esta ayuda es la tarjeta andina o la cédula de ciudadanía. Quienes no contaban con este documento no fueron embarcados. En Nariño, entre tanto, los venezolanos documentados y quienes no tienen documentos están haciendo también lo necesario para poder pasar esa frontera ecuatoriana y llegar cuanto antes a Perú antes de la medianoche. Recuerden que es que mañana Perú ya cierra las fronteras para quienes no tengan documentos y son muchos los venezolanos que no los tienen. Las autoridades colombianas están atendiendo el llamado humanitario y están facilitando el tránsito hacia el sur del continente. En los principales municipios del departamento de Nariño, decenas de venezolanos se las rebuscan en los semáforos hasta poder recolectar dinero para poder ingresar a Ecuador o a Perú. A escasas horas de que empiece a regir la medida de restricción de ingreso a Perú para los venezolanos a través del pasaporte, así se ve el puente internacional de Rumichaca. Según las autoridades migratorias, el flujo de venezolanos disminuye. En ese tránsito se encuentran con la buena voluntad de los ecuatorianos, como este comedor que les alivia momentáneamente su travesía. Ellos se muestran agradecidos. A mi esposa y a mí nos han tratado muy cordialmente desde que pasamos la frontera de Ecuador. Un regalo de Dios porque, bueno, nosotros estamos necesitados y hemos luchado mucho para llegar acá y bueno, le damos gracias a todas estas personas que nos están ayudando. Imagínense, venimos de un país donde se nos está cayendo prácticamente, yo tengo mis 3 hijos. Pero hay otros venezolanos que no han cruzado la frontera y se encuentran dispersos en diferentes municipios de Nariño. Ellos en su mayoría se dedican al rebusque en los semáforos, donde buscan una oportunidad mientras esperan el mejor momento para llegar a Ecuador o Perú. Bueno, ahorita trabajando aquí de manera informal en el semáforo, que es lo que he podido hacer desde que llegué hasta que ahorita ya nos dieron los documentos. Y bueno, ya sé que la situación para muchos venezolanos ya ingresar a Ecuador o Perú ya es muy difícil. Debido a las precarias situaciones que han tenido que afrontar en nuestro país, aquí en Colombia, muchos de los venezolanos en este momento no presentan una situación económica buena, de ahí que han decidido quedarse en gran parte de los municipios del departamento de Nariño. Desde Pasto, Beatriz Montenegro, Noticias Caracol. Beatriz, gracias. En Pasto es una carrera contra el tiempo porque Perú y también Ecuador comenzarán a pedir el pasaporte a partir de la medianoche de hoy, pero Perú parece ser el destino de muchos de estos migrantes. Se está preparando para una llegada masiva de venezolanos a lo largo de todo el día de hoy, ante la proximidad de lo que decimos, la hora cero para la entrada en vigencia de los controles. En la frontera entre Perú y Ecuador está Jorge Malmor, que es de nuestro canal Aliado Latina, y nos reporta sobre las sorprendentes cifras de venezolanos que están llegando a ese país.
A pocas horas de entrar en vigencia el requisito obligatorio de portar pasaporte para poder ingresar de la frontera de Ecuador hacia Perú para ciudadanos venezolanos, se incrementa la cifra de estos ciudadanos que han salido de su país en medio de esta crisis, huyendo hacia los países vecinos de la parte sur de esta región. Con dirección a Perú se conoce la información que entre 3.000 a 4.000 venezolanos cruzan esta frontera de manera diaria. Aquí en el puente internacional que conecta Huaquillas con Aguas Verdes, se calcula que de manera irregular y sin documentos cruzan alrededor de 50 hasta 60 ciudadanos venezolanos, un número que se podría multiplicar hasta 4 veces en estas últimas horas antes de la entrada en vigencia del uso obligatorio del pasaporte para cruzar la frontera hacia Perú. Con las imágenes de Carlos Huerta, Jorge Malbor de Latina Televisión para la Alianza Informativa Latinoamericana. Jorge, gracias. Pero tratemos de comprender cuál es la razón de fondo de esta carrera contra el tiempo. Millones de venezolanos carecen de pasaporte. Los que emigraron hace ya varios años los tienen vencidos y llevan mucho tiempo esperando para poder renovarlos en los consulados. Y quienes están en Venezuela y quieren salir denuncian que las mafias les están cobrando cifras impagables por un trámite que se ha vuelto casi imposible. A diario, Guillermo revisa sin suerte la página web del SAIME, el organismo de identificación venezolano. Es el proceso legal para solicitar el pasaporte y aunque comenzó hace 1 año y medio, el proceso quedó paralizado en la fase de impresión. Todavía no me sale el pasaporte. 1 año y medio en esto y todavía no me sale. Chamo, yo me siento preso en este país. Miles de venezolanos en la misma situación acuden a las oficinas oficiales buscando respuestas, pero es cuestión de suerte. Ahorita hay trámites para pasaporte. Suerte, tienes que meterte y pedir la cita. Si tienes que... Si tienes suerte, pues la página te la sabe. Si te llega la cita, bueno, pero con suerte ahí te saca tu pasaporte. Ya mañana a partir de las 6 de la mañana. Pero la mayoría de la gente está en eso. Me siento cautiva aquí y bueno, sin nada que hacer y cada vez esta situación empeora, no sé qué hacer, estoy desesperada y las personas por fuera te dan opciones para sacarlo rápidamente, pero imagínate, te piden demasiada plata. El año pasado el gobierno informó que por falta de material para la impresión de los pasaportes darían una prórroga por documentos vencidos. El engorroso proceso ha llevado a mafias que ofrecen servicios en dólares. $100, $200. ¿Para qué? Para hacerte el pago express. ¿Sí? Sí. ¿A usted se lo han cobrado? Me han estafado 2 veces. Pero la situación de los venezolanos en el exterior es mucho más dramática, como lo confirma una lluvia de llamados desesperados en Twitter. Tengo más de 1 año esperando la cita electrónica y nada, y ahora estamos presos en México. Tengo 1 año y medio esperando que llegue mi pasaporte a Uruguay y nada. Estoy atrapada sin poder moverme. Desde Medellín, este padre venezolano expresó su preocupación. En mayo de 2017 pagaron al consulado de Venezuela la tasa legal, más de $1.000, por la renovación de los 4 miembros de su familia y aún no obtienen sus documentos. Mi preocupación mayor, ya nuestras visas se vencen para inicio del 2019. El gobierno informó que envió 10.000 pasaportes a los consulados de 9 países, pero no parecen ser suficientes. Según la ONU, 2.3 millones de venezolanos huyeron del país por la crisis. Muchos de ellos ya tienen sus documentos vencidos y otros cruzaron la frontera sin tenerlo. En Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Beatriz, gracias. En Caracas y en Barranquilla, colombianos y venezolanos que han regresado de allá de Venezuela armaron una nueva invasión al lado de una importante vía de esa ciudad, improvisando la vida. Argemiro Pion está en el lugar y nos envió este informe. Argemiro. Hola, buenas tardes. Esto es lo que ellos han denominado Villarrobledo y está ubicado exactamente a orillas de la vía circunvalar aquí en el suroccidente de Barranquilla, en el barrio 7 de Abril. Al fondo podemos observar todo lo que ellos han construido. Son cerca de 80 viviendas, igual número de familias. Nos dicen que hay más o menos unos 300 niños. Algunos de ellos no han podido ir aún a la escuela. Aquí no tienen servicio de agua, alcantarillado, no tienen luz. Viven en estas condiciones. Dicen que así les ha tocado venirse a vivir a Colombia porque no soportaban un día más en Venezuela.
Con paredes de tabla, techos de plástico y pisos de arena, construyen las casas en Villa Robledo, la nueva invasión en el suroccidente de Barranquilla. Bueno, lo que ustedes ven acá es la mala situación que tenemos muchos colombianos retornados desde Venezuela. Carmen Barrios es colombiana, se fue sola hace 36 años a Venezuela. Ahora regresó con esposo y 3 hijos venezolanos y ante la falta de vivienda está construyendo una casa en esta invasión. No tenemos baños, no tenemos alcantarillado, no tenemos luz propia. En este sector todas las calles son de barro. Ivanis Vilches es una venezolana de 24 años y dice que prefirió venir a vivir en estas condiciones a Colombia que morirse de hambre en Venezuela. A veces uno piensa, no sé qué sería peor, si estar allá, estar acá. Sin embargo, todos los días un venezolano construye una nueva casa en este lugar. Hay que por lo menos trabajar, tener aproximadamente 10 sueldos mínimos para pagar un alquiler allá. Muchos niños están enfermos y algunos no han podido ir al colegio. Sí, las condiciones son bastante críticas. Sí, porque no hay agua, no hay nada, todo hay que buscarlo. El distrito reportó que este lote es de un particular que ya está haciendo gestiones ante las autoridades para solucionar este problema. Bueno, estas personas están pidiendo a las autoridades que les permitan quedarse aquí en esta zona y que les ayuden a conseguir la instalación de los servicios públicos. Según ellos, no tienen a dónde ir. En el barrio 7 de abril, suroccidente de Barranquilla, Argemiro Pion, Noticias Caracol. Argemiro, y la angustia se ha apoderado también de venezolanos que han llegado a Cali masivamente porque la situación humanitaria se agrava, dado que muchos migrantes que habían viajado a Ecuador se están regresando a Colombia y la ciudad elegida es Cali. Alejandra Ospina, ¿en dónde se están quedando allá en Cali? Así es, Vanessa, pues después de que fueron desalojados de la zona verde que habían invadido y también de que colapsara el albergue improvisado en el barrio La Independencia, muchos de los venezolanos que llegan han optado por asentarse aquí frente al terminal de transportes de esta ciudad. Ellos están en la calle, duermen en un andén, no tienen ni siquiera carpas. Algunos de ellos venden minutos, otros venden algunas golosinas, pero en realidad ninguno ha podido conseguir un trabajo formal que le permita poderle mandar dinero a sus familias allá en Venezuela, que es lo que más les preocupa. Y además de esta delicada situación humanitaria, pues también se están devolviendo quienes habían viajado a Ecuador y por eso la situación cada vez se agrava más. Un promedio de 300 venezolanos llega a diario a la terminal de transportes de Cali, la mayoría de ellos con hambre y sin dinero, por lo que buscan asentarse en estas instalaciones. No se les permite el que se queden al interior de las instalaciones, pues por seguridad de ellos, seguridad también de los usuarios que hacen uso de las instalaciones. Al no poderse quedar aquí, a los migrantes les ha tocado invadir las calles en las afueras de la terminal, donde se genera otro tipo de problemáticas sociales. Consumo de alucinógenos, prostitución, peleas entre ellos mismos, hurtos, todo este tipo de situaciones que pues generan riesgo. Pero ¿a qué se debe que se haya tenido que llegar hasta la prostitución? Porque hay madres o hay chicas que tienen su familia, no han encontrado un empleo digno. La angustia los invade. Con el pasar de los días, la situación humanitaria se agrava. Pero sí pido un trabajo digno. Tengo hijos, nos ha tocado dejar nuestras casas, nuestra familia, nuestros hijos. Tengo un niño con discapacidad. Le pedimos solamente que se pongan el corazón en la mano. Estamos durmiendo prácticamente en acera, nos agarra el agua, el sereno, ¿entiende? Y ya la situación acá pues está muy delicada. Su preocupación más grande son los familiares que tuvieron que dejar en Venezuela aguantando hambre. Dejé mis 2 hijos allá, mi familia completa, mi esposa me trajo un solo niño nada más para sobrevivir y buscar la manera de trabajar. Pero no consigo trabajo, no hay donde dormir, nada. Estos venezolanos han reiterado su llamado a Migración Colombia para que les otorgue los permisos de trabajo. Según el censo realizado hace un par de meses, en Cali hay registrados 12.000 venezolanos, pero en realidad asumen que puede haber más de 30.000 y la cifra va en aumento. En la información desde Cali, Alejandra Ospina Arteaga, Noticias Caracol. Alejandra, gracias. En el Valle del Cauca y la prestigiosa publicación británica The Economist publica un alarmante informe sobre la migración venezolana y lo que eso significa para nuestra región.
Se llama El éxodo venezolano amenaza con sumirse en el caos. Ese es el título del artículo en el que dan una detallada radiografía sobre la migración venezolana. Señala a Colombia como el país al cual han llegado más ciudadanos del vecino país. Según The Economist, 4 millones de ciudadanos venezolanos han salido de ese país y la crisis de refugiados en la región por cuenta de este fenómeno podría superar la que viven por la guerra civil en Siria. Y de acuerdo con el censo de venezolanos en Colombia, la mayor presencia de migrantes de ese país en situación irregular está en norte de Santander. Estos son los departamentos en Colombia donde más se encuentran. Primero está norte de Santander, seguido de departamentos como La Guajira y el Atlántico. Magdalena, por ejemplo, tiene 30.000, Atlántico 42.000, Bolívar 24.000. Norte de Santander, obviamente por ser el fronterizo, es donde más venezolanos hay. Y Arauca también tiene un número importante, 26.261. De ahí abajo, otros lugares como Boyacá, como Bogotá y como el Valle del Cauca también son significativos, pero no llegan a estas cifras más allá de 20.000. Y según datos de la OIM, la Organización Internacional de Migraciones, en el año anterior, el 2017, el principal destino de los migrantes venezolanos fue Colombia. 600.000 venezolanos, dice la OIM, que llegaron a nuestro país, seguido de Estados Unidos, España, Chile, Argentina, Ecuador, Panamá y Perú, entre otras naciones. Los principales destinos venezolanos, entonces, Colombia con 600.000, Estados Unidos con casi 300.000 venezolanos, 290.224, España con 208.333, Chile 119.000, Argentina 57.000, Ecuador casi 40.000, 39.519, Panamá 36.365, Perú 26.239. Dice también la ONU que un total de 2.3 millones de refugiados venezolanos abandonaron el país en los últimos años, siendo el éxodo más grande de América Latina en los últimos 50 años. Eso dice la ONU. The Economist habla de 4 millones.